Vamos a hablar, por tanto, hoy del primer año de vida, básicamente. Vamos a hablar de los aspectos relacionales porque es lo que nos convoca aquí. Pero al menos una vez decirlo que el individuo es todo uno. Hay aspectos sensoriales, es decir, los sentidos, el gusto, el olfato, el oído, la vista, el tacto. Hay toda una parte motora, como tú te mueves, y luego está la parte cognitiva, la parte más intelectual, y está la parte más emocional. Entonces, nosotros vamos a vivir básicamente en el primer año, sobre todo la parte emocional, y alguna vez haremos referencia a aspectos motores o aspectos sensoriales. Eso no quiere decir que no vaya todo junto y a bloque, pero simplemente, bueno, es muy complejo querer explicarlo todo a la vez. Entonces nosotros nos centramos en la parte que nos toca. Pero eso no quiere decir que uno debe de tener la idea de que el individuo es uno y que hay una interacción. O sea, realmente para el desarrollo de las capacidades relacionales tú necesitas de todo lo demás. Por poner un ejemplo, el hecho de que el bebé cuando empieza a gatear, eso tiene una trascendencia emocional muy grande, porque le da una autonomía. Yo puedo ir donde yo quiera. Y antes no, para ir a un sitio me tenían que coger en brazos y llevarme. Entonces, un aspecto motor está íntimamente relacionado con un aspecto emocional, que es la adquisición de autonomía. O si el niño cuando nace no termina de ver imágenes definidas, pues lógicamente el reconocimiento de las personas es utilizando otros sentidos, que puede ser, por ejemplo, el oído. Porque claro, si yo no veo bien, ¿cómo va a ser la vista, la forma en la que yo reconozco a mi madre o a mi padre? No. Son ejemplos simplemente de que va todo en bloque, aunque nosotros vamos a coger la parte que nos toca a nuestra área, ¿no? Y también decir que los aprendizajes son siempre hay una misma curva de aprendizaje. Es decir, la mayor parte de las cosas se aprenden al principio y luego se perfeccionan. Es como un idioma. El primer año pasas de no saber decir ni una palabra a hablar bastante de ese idioma. Pero luego, si tú estudias 5 años, del cuarto al quinto estás en lo que te dicen el perfeccionamiento. Entonces, lógicamente, lo que aprendes, la mayor parte es al principio. Pues uno no tiene esa sensación, porque dice, pues si yo de bebé no me acuerdo, ¿cómo puede ser que ese fuera el momento más importante de cuando yo aprendí a relacionarme? Pues no te acuerdas, no quiere decir que eso sea ni más ni menos importante, eso quiere decir que tu memoria funciona así, nada más. Tienes una memoria de esa época difusa, no tienes pensamientos concretos, pero eso no quita que si tú dices, a ver, yo quiero que me garanticen ¿cuándo es para mí más importante haber sido cuidado, haber sido querido? Y te dan todos los años de tu vida. La respuesta correcta es de 0 a 1. Ahí es cuando es más importante que tú te hayas sentido bien cuidado, bien querido, atendido, tomado en cuenta, todo lo que quieras decir de beneficioso, siempre hay. Luego tuviste una época en que te trataron mal de los 40 a los 41, por decir un año. Se lleva mucho mejor. ¿Sí? Venga, comparto pantalla un poco a ver esto que estamos comentando. Esta es lo que estábamos hablando de esta curva de aprendizaje. Y ahora vamos a hablar del imprinting. Vale. Voy a dejar de compartir para hablar del imprinting, porque de esto merece la pena hablar. El imprinting es un concepto que viene de la etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales y que normalmente se asocia a la biología. Entonces, es una forma de aprendizaje muy especial que se desarrolló a principios, sobre los años 30, 1930 me estoy refiriendo, que uno de sus padres es Konrad Lorenz. Y la gracia del imprinting es que tú vienes en un periodo muy temprano de tu vida, con un componente genético muy importante, adquieres un aprendizaje que es muy sólido, es decir, que queda incrustado en ti y muy difícil de cambiar. Y ese es el concepto de imprinting. Se aplica a diferentes tipos de aprendizaje y es muy importante a la hora de establecer el vínculo. Durante el primer año de vida, básicamente lo que tú estableces es tu primer vínculo. Tu primer vínculo que es con la figura materna. Antes decíamos con la madre, porque prácticamente siempre era la madre. Eso está cambiando, también antes había excepciones,
Entonces es con quien te cuide. Aunque yo diré madre, porque es un signo rarísimo y no va a estar 5 minutos nombrando a todas las posibles personas que hacen la figura de madre, se refiere a la figura materna, que es más de lo mismo, es la figura cuidadora. Puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser una tía, puede ser una abuela, puede ser una hermana mayor, un hermano mayor, puede ser la nani, puede ser un montón de gente. Quien te cuide, esa es tu figura materna. De hecho, en la aristocracia pasó a los príncipes de Inglaterra, que llegó su comunión y querían invitar a toda costa a la nani. La nani, de acuerdo con el protocolo inglés, no está invitada a la comunión porque no pinta nada, y para ellos es, pues como que no invitas a mi madre, ¿cómo me puedes hacer esto? Porque claro, hay una confusión entre lo que es el protocolo y lo que es el mundo emocional de los niños. Entonces, bien, vamos a ver un ejemplo de imprinting que es muy clásico, que es cuando aprenden los pájaros, cada especie, incluso cada población, tiene una melodía. Y es una melodía que le sirve para comunicarse. Entre otras cosas, le sirve para encontrar pareja. Si el macho emite canta, y la hembra cuando la escucha, entonces es receptiva para aparearse con el macho. Si el macho no acierta en la canción, pues no se aparean. Entonces es muy importante aprender a cantar tu melodía adecuadamente. Entonces, ese aprendizaje de la melodía sigue un clásico mecanismo de aprendizaje de imprinting. Vamos a ver un poco cómo son las etapas y nos sirve de ejemplo. Aquí tenemos a los gorriones de corona blanca, que son de los que vamos a hablar. Esto que os pongo debajo del título son el libro donde podéis encontrar más información sobre este tema si estáis interesados. Entonces, ¿cuándo se aprende a cantar? Esto es muy importante. Se aprende a cantar entre los 10 y los 50 días. Ese es el periodo ventana, el periodo sensible. Como no aprendas a cantar, no hay manera de que aprendas luego. Esa es en principio la idea. Entonces, ¿qué hicieron? Pues bueno, tú los pones en cajas cerradas, no les dejas escuchar ninguna canción y pues ves que si de los 10 a los 50 días las crías aisladas no escuchan ninguna canción, pues luego no saben cantar. Ciertamente eso no es tan rígido. O sea, en principio se pensaba que era, bueno, ya aprendes la canción o no la aprendes, y si la aprendes la has aprendido para toda tu vida. También es importante ver que no fue para tanto, que no es tan rígido, tan exacto, de tal manera que luego perfeccionas tu canción. Es decir, luego tú vas cantando y escuchándote cómo cantas, vas afinando la canción que tienes que hacer. De tal manera que si te quedas sordo después de los 50 días y tú no puedes escuchar tus propias canciones, tampoco elaboras bien la canción. Y luego, con el paso cuando se va haciendo adulto el gorrión, ya hace siempre la misma canción. Eso está representado en este dibujo, que bueno, es lo mismo que lo que os estoy explicando. De los 10 a los 50 días es cuando aprendes a cantar. Cuando ya eres adulto, en la etapa de apareamiento, de las varias canciones que puedes manejar, seleccionas una y luego ya te quedaría tu canción definitiva para toda tu vida que te identifica a ti. Esto se creía muy así, que era así de fijo y de frío, y luego se vio que no era para tanto, que había algunos pájaros que sí que eran capaces de aprender las canciones de otras especies. Incluso esto mejoraba cuando veían al que cantaba. El hecho de ver a quien canta facilita el aprendizaje. Y también vieron que a veces, cuando se juntaban diferentes poblaciones de pájaros geográficamente distintas, unas aprendían de otras y se intercambiaban sonidos. No es tanto que nos interese la ornitología, pero sí que el proceso de imprinting, que en principio parecía como una cosa casi matemática, que va pum pum a sus tiempos y que si no coges el tren en su momento ya no pasan más trenes, luego se ha ido viendo que no era tan exigente, que había posibilidades de readaptación o de cambios. Vale, vamos a ver ahora un vídeo del imprinting
pero lo vamos a ver en cómo aplicado ya, o sea, hemos visto el imprinting de como un sistema de aprendizaje que te permite aprender a cantar. Ahora vamos a ver cómo el imprinting es la forma de aprendizaje por el cual yo reconozco quién es mi madre en realidad. Es decir, bueno, pues es obvio quién es mi madre. No, no es obvio quién es mi madre. O sea, ¿cómo sabe una cría quién es su madre? Eso es un cierto problema, una cierta duda. O sea, tú, por ejemplo, tienes las vacas y los herbívoros en general tienen que saber quién es su madre y la madre quién es su hija muy pronto. ¿Por qué? Pues porque tú eres gacela en la sabana y ¿a quién vas a cuidar? A tu hijo. No vas a cuidar a alguien que no es tu hijo, porque eso es una pérdida de energía. Entonces, no puedes dedicarle mucho tiempo porque son sitios muy peligrosos. Entonces, en 2 horas prácticamente se hace el imprinting. Eso lo saben los ganaderos, aquí que estamos en tierra de vacas y de ganadería. Si la vaca no huele a la cría en 2-3 horas, luego, por lo que sea, se la quitas porque ha tenido un problema, se la lleva al veterinario, total, que se la devuelves al día siguiente, esa vaca no reconoce ya al ternero como hijo. Ya se pasó, se perdió la posibilidad. Entonces, es un reconocimiento donde en vez del canto es el olor. Y el periodo de ventana pueden ser 2 horas después del parto. Y se acabó. Eso es como tú reconoces a la cría. Entonces, en los pájaros, este es el experimento clásico de Konrad Lorenz, que ahora le vamos a dar con los gansos, con las aves, se reconoce como madre a aquella que se mueva. Lo que se mueva, eso será mi madre. Claro, está pensado a que tú cuando naces en el huevo, ¿a quién ves moverse? Pues a tu madre, está pensado para eso. Pero si tú le engañas, como vamos a ver ahora, pues entonces ya puede ser tu madre casi cualquiera. Vamos a ver. Este es un vídeo de Konrad Lorenz, él es Konrad Lorenz. Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg antes de la guerra, establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes de fundar su propio instituto en Baviera. Para él, las diferencias entre razas o especies son menos importantes que las que separan a los distintos clanes en el interior de una misma especie. Lorenz también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido con el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer. Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos solo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Konrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte. Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Konrad Lorenz el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Este pato ha sido aislado desde su nacimiento de otros miembros de su especie, con lo cual solo conoce a otra criatura, Lorenz. El genio se convierte desde el principio en el único objeto de su atención. Según Lorenz, este mismo fenómeno tiene lugar entre las distintas especies animales. This cock thinks he's a duck. And the cock, on the other hand, became firmly fixated on ducks. So will this cock? Yes. Cock always in company, always trying to force his company on ducks and even courting ducks and not finding any response. Por tanto, el sentimiento de identificación no sabe de barreras entre especies. Viene a ser algo así como la libido explorada por Freud. Ya habéis visto a Konrad Lorenz convertido en mamá pato. Y bueno, pues hay muchos ejemplos y bueno, hay muchísimos tipos de imprints y son muy entretenidos. Pues yo qué sé, son experimentos muy curiosos. Pues había unos, un tipo de gorriones que tenían una variedad de raza albina.
Entonces cogían a los gorriones albinos, lo normal es que tengan un punto rojo o un punto marrón, me parece que. Total, que los cogen a los albinos, la madre es albina, el padre es albino y la cría es albino. Pero cogen a la madre y le pintan un punto rojo y al padre un punto negro. Entonces ese gorrión se cría con la madre. Total, que el gorrión albino pues ve todos los días a su madre con el punto rojo. Cuando llega el momento de aparearse y puede elegir entre albinos de punto rojo y de punto negro, pues él siempre va a elegir de pareja a la misma que la madre, a la que tenga el punto rojo. A pesar de que genéticamente es albino, y si lo haces al revés, pues le sale al revés. Si le pintas el punto negro, pues elegiría los del negro. Lo que le pase al padre, que no es la figura que cuida en esos pájaros, le tienen sin cuidado. Salía, me parece que de 14, 12 veces eligió pareja de punto rojo. Entonces, esta es la idea del imprint. No sé si hay cuestiones que queráis decir o cosas que queréis comentar. Sí. Sí. Influye mucho la primera experiencia. No. Aunque no te beneficies, ese es tu primer aprendizaje. Mira, si uno lo quiere sacar de la emoción, igual que pasa, y es una cosa muy, muy bonita, porque igual que pasa con el canto del pájaro, que es el canto es su forma de comunicación, pasa con el lenguaje humano. El ser humano está pensado para que aprenda un lenguaje. Y solo el ser humano es capaz de aprender un lenguaje como son los lenguajes humanos. Los animales tienen otras formas de comunicarse, pero no tienen un lenguaje simbólico como el nuestro, o lo tienen muy, 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 muy rudimentario. Entonces, no podemos aprender a hablar cuando nos dé la gana. O sea, tú no puedes decir, bueno, pues este niño aprendió a hablar con 6 meses. Pues no, a los 6 meses tu cerebro no está preparado para poder hablar. Tú básicamente vas a aprender a hablar, pues yo qué sé, entre los 2,5 y los 4, 4,5 años, en fin, más o menos por ahí, 3, 5. ¿Qué lengua vas a hablar? Esa no viene determinada genéticamente. No es que todo el mundo nace, porque nosotros hablaríamos el mismo idioma. Entonces, según el idioma que te enseñen, el que hablen tus padres, que vuelve a ser padres simbólicos, o sea, las personas que te rodean, esa es la lengua que tú hablas. Y esa es tu lengua materna. Entonces vamos a por lo que tú planteabas. Si tú, por ejemplo, te han enseñado una lengua que es una lengua, pues el quechua, que es minoritaria, con todo mi respeto al quechua. Pero bueno, es que querría hablar una lengua que la hable más gente. ¿Puedo hablar inglés? Sí, puedes hablar inglés. Pero, en principio, prácticamente nunca será como tu lengua materna. O sea, es una segunda lengua y puedes llegarla a hablar muy bien. Pero el efecto de ser la primera, lo que fue tu lengua materna, es difícil de dejar a un lado, de superar. Pero sí que es verdad que son las dos cosas ciertas. Es muy importante esa primera lengua que aprendiste, también es verdad que eres capaz de aprender. Si tú te mueves en un mundo muy agresivo, vamos, te mueves, estás rodeado en tus primeros meses de vida de un mundo muy agresivo, en principio tú vas a ser una persona agresiva y tu forma de relacionarte va a ser agresiva. Ahora bien, si después de eso tú tuvieses un ambiente de cuidado y de protección y de amor, puedes revertir por lo menos en buena parte lo que fue tu experiencia original. ¿Qué sucede? Eso es rarísimo. O sea, eso es rarísimo. Porque si tú en los primeros meses tienes, por la razón que sea, vamos a decir, unos padres que tienen una forma de relacionarse muy poco cuidadora, incluso agresiva, incluso maltratadora, claro, ¿cómo vamos a imaginar un caso en que ese bebé termina acabando en un ambiente de cariño, de amor, acogedor? Pues es difícil en la realidad que eso suceda. Normalmente lo que hace es que todavía pone más, llora, está desasosegado, angustiado, no duerme, todavía enfada más a los padres, no saben qué hacer con él, todavía lo tratan peor, y se forma un círculo vicioso donde nunca existe el modelo de corrección. Incluso aunque intervengan los países que hay servicios sociales, claro, de entrada, bueno, pues va a un sitio de acogida, no es lo mismo que tener padres, puede ser que sea mejor, puede que no a veces, depende de dónde venga,
Pues en general, claro, no es porque no sea posible reconducir la situación. Sí que es posible, lo que es difícil es poner los medios para que eso suceda. A veces sucede. A veces hacen las cosas muy bien, en lugar de entrada al niño se le cuida mucho, se le busca un hogar de acogida donde lo cuidan una barbaridad, salen adelante. Pero es esa situación, o sea, marca mucho, tampoco determina. Lo que sucede es que muchas veces es difícil hacer ese cambio. Para establecer esa relación cercana, necesitas que tus experiencias durante los primeros meses y años de vida no hayan sido tan agresivas. Tiene que haber habido también un componente amoroso, un componente de cuidado. No puede haber sido muy radical, sino difícilmente lo que te buscarás es buscarás una relación de pareja donde otra vez habrá un elemento muy agresivo. Si no es así, es porque no fue tan mal de niño. Si no, la tendencia es repetir ese modelo de relación en todas tus relaciones, incluyendo la de pareja. En lo que es en lo que estamos hablando ahora, que es el establecimiento del vínculo, impacta la principal persona de cuidado, el principal cuidador, no importa quién sea. Pero es verdad que conforme pasan los meses, o sea, vamos a ver, esto lleva su ritmo. El bebé hasta los 6 meses no reconoce a la persona prácticamente. Los 6 meses es un momento muy importante. En los 6 meses es cuando el bebé presenta la ansiedad ante el extraño. Es decir, que cuando se le acerque, o sea, tiene 2 meses el bebé y lo coge el padre, el tío, el primo, el vecino, el de arriba, el de abajo. El bebé se deja coger, le da igual. Si en ese momento se le lleva a un centro, a un hogar de acogida, en principio el bebé no sufre porque le lleves. Si le tratas allí bien, él está bien. A partir de los 6 meses, cuando le coge a alguien que no conoce, llora, se asusta o le genera angustia. Y si tú lo quitas del hogar donde él vive, sufre y llora y está mal. Entonces, ya no sé por qué venía esto así. O sea, durante un tiempo no sabe con quién está. A partir de los 6 meses ya sabe con quién está, pero tampoco reconoce a un único cuidador, reconoce a varios cuidadores. El que más interacciona con él es el número 1 en la jerarquía y es el que más le influye. La abuela, pongamos, pues que viene una vez a la semana, influye menos que los padres que están todo el día con él. Si uno de los padres está todo el día con él y el otro está 2 horas, influye más el que está con él. No importa no importa el género, no importa la relación familiar, no importa la edad, es quién me cuida. El bebé necesita que le cuiden. Entonces su pregunta es quién me cuida. Lo demás le da lo mismo. Eso en terapia se ve con los padres adoptivos, que a veces dicen, bueno, no, porque su padre, y se refieren a su padre, a un padre biológico que a lo mejor tuvo 1 año con ese niño y poco tiempo durante ese año. ¿No? Su padre, digo, bueno, sí, llamaros como queráis y como estéis todos más cómodos, pero que sepas que el padre emocional eres tú. ¿Sabes? La madre luego se separó, buscó otra pareja, ese señor sí que participó en la educación y emocionalmente ese es el padre de ese niño, independientemente de que le llame como le dé la gana. Eso no importa. O sea, en el mundo de la psicología lo único que importa es el padre emocional. No importa quién puso los genes, no importa. O la madre emocional. Otra cosa es la madre genética. Madre genética, o yo que sé, puede ser una inseminación artificial. Bueno, pues bien, tiene los genes de un desconocido y si tú quieres entender su grupo sanguíneo, pues es importante quién era el padre biológico, pero a nivel emocional te es indiferente quién sea el padre biológico. Porque estos temas luego tienen muchas derivadas, muchas consecuencias tener estas ideas claras.